sobre lo que es la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, para eso he podido he podido encontrar un pequeño video que me parece que nos puede ayudar. Y bueno, ¿pueden ver el video? Sí, doctor. ¿Está? Entonces lo voy a correr, ¿ok? Son 5 minutos y nos va a ayudar mucho a entender el tema, ¿ok? La diabetes va en aumento en todo el mundo. 1 de cada 11 adultos es diabético, una proporción que sigue creciendo. Se corre mayor riesgo de padecer diabetes si no se sigue una alimentación sana ni se practica una actividad física. Pero, ¿qué es la diabetes? El organismo produce insulina, que transforma los hidratos de carbono consumidos en energía. Sin la insulina, el azúcar procedente de los alimentos y las bebidas se acumula en la sangre. La mayoría de las personas afectadas tienen diabetes de tipo 2. Ello significa que el organismo produce insulina, pero esta no es eficaz. Un menor número de personas tiene diabetes de tipo 1, puesto que no pueden producir insulina por sí mismas. Necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. Más de 400 millones de personas son diabéticas y corren mayores riesgos por su elevado nivel de azúcar en la sangre. La diabetes puede conllevar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y amputaciones. Ahora más que nunca, los niños corren riesgo de tener diabetes. Debemos alentar a todas las personas a elegir bebidas y alimentos adecuados y a no comer en exceso, a mantenerse activas y realizar ejercicio físico sostenido durante media hora diaria. Cualquier actividad sirve. Quienes piensen que pueden tener diabetes deben consultar a un médico, seguir sus indicaciones y tomar los medicamentos que puedan recetarles. Con estas medidas podremos frenar la diabetes y vencer esta enfermedad. Bueno, creo que el mensaje es claro. El número de pacientes diabéticos con el tiempo se va incrementando debido a diferentes factores, pero uno de los más importantes parecen ser los estilos de vida, ¿verdad? La globalización con los cambios de estilos de vida que dirigen a dietas poco saludables, sobre todo, parece ser un factor determinante en la aparición de los nuevos casos de diabetes, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de la diabetes tipo 2, ya que la diabetes tipo 1 tiene un factor hereditario de fondo, ¿verdad? Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a empezar con la clase de nefropatía diabética. Si me pueden ayudar a confirmar, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, doctor. Sí. Gracias. Entonces, el diagnóstico de diabetes mellitus es un diagnóstico objetivo, ¿no? Tenemos diferentes guías de diagnóstico. De los más conocidos y los que utilizamos en nuestro medio están, por ejemplo, los criterios de la ADA, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la americana, bueno, que básicamente tienen en común
el emplear criterios laboratoriales, por ejemplo, estos criterios de ADA 2019, mencionan 4 criterios de diagnóstico, como una hemoglobina glicosilada A1C por encima de 6.5%, una glicemia en ayunas por encima de 126 miligramos de decilitro, una prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas mayor a 200 miligramos de decilitro, o una glicemia al azar mayor a 200 miligramos de decilitro, ¿no? Estos son los 4 criterios que se emplean para el diagnóstico de diabetes, ¿no? Pero hoy los estudios de investigación en relación al estudio de las complicaciones de la diabetes, su efecto sobre el organismo, ha llevado a entender que también que condiciones anteriores o condiciones prediabetes ya están asociadas también a cambios o alteraciones del organismo, ¿no? Es por eso que también hoy se habla de la prediabetes, que es una etapa anterior al establecimiento de la enfermedad como tal. ¿Qué significa el estado de prediabetes? Que son pacientes de alto riesgo de poder complicarse con la diabetes, y son un grupo en los que se debe hacer énfasis para un manejo adecuado y evitar las posteriores complicaciones, ¿no? Y entonces, los criterios de prediabetes también los tienen ahí en la pantalla. Los de la ADA 2020 mencionan que los pacientes con prediabetes son aquellos que tienen glucosa en ayuna entre 100 a 125 miligramos de decilitro, o tienen una glucosa plasmática de 140 a 199 miligramos de decilitro durante la prueba oral de tolerancia a la glucosa, o si tienen una hemoglobina glicosilada A1C entre 5.7 a 6.4%, ¿no? Este grupo de pacientes son de alto riesgo de poder evolucionar a una diabetes mellitus y posteriormente a las posibles complicaciones de la enfermedad, ¿no? En el video se mencionaba claramente que existe un incremento de la incidencia de nuevos casos, ¿no? Y ahí en esta gráfica nuevamente se menciona eso. Hoy, bueno, por lo menos hasta el año 2018 existían aproximadamente 60 millones de pacientes diabéticos diagnosticados, pero en proyecciones que se logran realizar, sí, incluso se plantea que para el año 2030 el 4.4% de la población mundial puede estar afectada por la diabetes mellitus, lo que representa aproximadamente 366 millones de pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, definitivamente el incremento de nuevos pacientes diabéticos es muy alta, y lamentablemente el futuro de la enfermedad no es muy bueno, ¿no? Como conocemos, las complicaciones de la diabetes se clasifican en aquellas macrovasculares y las microvasculares, ¿no? Y cuando hablamos de nefropatía diabética, estamos hablando de una complicación crónica de tipo microvascular, junto con la retinopatía y la neuropatía y el pie diabético, ¿no? Entonces, en este gráfico van a poder observar lo que se trata de mostrar es que un mal control de hemoglobina, que en este caso se determina con niveles de hemoglobina glicosilada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12%, se asocian a complicaciones microvasculares y en orden de frecuencia. Las principales complicaciones microvasculares que se presentan en los pacientes mal controlados son la retinopatía diabética y, en segundo lugar, la nefropatía diabética, ¿no? Entonces, los pacientes diabéticos que tienen un peor control de la diabetes, con hemoglobinas glicosiladas más altas, son los que presentan mayores complicaciones, ¿no? Y de las complicaciones microvasculares, la nefropatía diabética ocupa el segundo lugar.
Bueno, la diabetes es la etiología de la insuficiencia renal crónica terminal en el 30% de los casos. Actualmente se considera como la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. El 90% de los pacientes diabéticos en diálisis padecen de diabetes tipo 2. Existe suficiente información para conocer que la relación de frecuencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 es de 1 a 10, ¿no? La diabetes tipo 2 es mucho más frecuente en su prevalencia, ¿no? El 30 a 40% de los pacientes diabéticos tipo 1 van a desarrollar insuficiencia renal crónica luego de 15 a 20 años. El 5 a 10% de los pacientes diabéticos tipo 2 desarrollan insuficiencia renal crónica. Y la evolución a la insuficiencia renal crónica terminal es mucho más frecuente en los diabéticos tipo 1. El concepto de nefropatía diabética básicamente primero está en relación a poderla identificar como una complicación microvascular o microangiopática, que se la considera dentro de las más graves de la enfermedad y se diagnostica la afectación renal con la aparición de proteinuria superior a 300 miligramos en orina de 24 horas, en ausencia de otra enfermedad renal. Entonces, es importante destacar y reiterar este concepto, que la afectación renal de la diabetes se manifiesta con una proteinuria superior a 300 miligramos en orina de 24 horas. Y ojo, es importante tomar en cuenta este tema, este punto, en ausencia de otra enfermedad renal. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo se origina la nefropatía diabética? Evidentemente, el estado de hiperglicemia es el factor determinante de la aparición de la enfermedad renal. Pero junto a estas también se han sugerido otras teorías que tratan de demostrar la relación que existe con otros factores, ¿no? Por eso es que se habla de una teoría genética, porque se han estudiado la existencia de un factor genético primario a nivel celular, por lo que se produciría una mayor destrucción y replicación celular, determinando el desarrollo de una nefropatía diabética, por un lado. Y también se ha considerado una teoría hemodinámica, donde otros factores como la hipertensión y factores hemodinámicos que generan un aumento del flujo y de la presión glomerular pueden influir en el desarrollo de la nefropatía diabética. Pero bueno, revisando la fisiopatología, cómo se genera el daño renal, de lo que tenemos entendido nosotros hoy es que la nefropatía diabética, a partir de la teoría, voy a retroceder, a partir de la teoría metabólica de relación causa-efecto, que depende básicamente del nivel glicémico. La fisiopatología se centra en este tema esencial, el estado de hiperglicemia crónico de los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, en esta imagen pueden observar que la diabetes manifestada como un estado de hiperglicemia va a generar la activación de diferentes vías metabólicas. Pueden observar hacia la izquierda la vía de los polioles, la proteína quinasa C, la liberación o producción de factores de crecimiento, hacia el lado derecho el estrés oxidativo, la activación del sistema renina-angiotensina y posteriormente de factores proinflamatorios que asociados a una susceptibilidad genética van a producir lo que conocemos como nefropatía diabética o el daño renal
que ocasiona la pérdida de la función renal y la aparición de marcadores de daño renal como la proteinuria, ¿ok? Pero vamos a revisar un poquito más a detalle cómo se presentan todos estos mecanismos de daño renal. Quiero aprovechar esta imagen para poder también hacer, para comentar un poquito más sobre cuál es el objetivo de la activación de estos sistemas, de estas vías, ¿no? El objetivo principal que tiene la activación de todas estas vías es un objetivo de compensación, de tratar de controlar el estado de hiperglicemia, de tratar de que el azúcar que está excediéndose los límites normales pueda ser metabolizada a través de diferentes vías metabólicas para que estos niveles de glicemia se disminuyan y entren entre los rangos de normalidad, ¿no? Lamentablemente, al tratarse de una condición de hiperglicemia crónica, estos sistemas metabólicos que tratan de normalizar la glicemia se ven vencidos y lamentablemente lo que se generan ya son efectos secundarios de la activación, de la hiperactividad de estos sistemas metabólicos, ¿no? Por un lado, hablábamos de la vía de los polioles y la actividad de la aldolasa reductasa, ¿no? Entonces, cuando existe un estado de hiperglicemia crónico, una de las respuestas metabólicas es la activación de la vía de los polioles y activación o hiperactividad de la aldolasa reductasa. ¿Qué es la aldolasa reductasa? Esta es una enzima de la vía de los polioles encargada de catalizar la reducción de una amplia variedad de compuestos carbonino, incluyendo las hexosas, ¿no? Y se localiza a nivel del citosol y está presente en diferentes órganos y tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Es que cuando existe un estado de hiperglicemia crónico que se manifiesta como un estado de hiperglicemia, niveles altos de glicemia, existe hiperactividad de la aldolasa reductasa, ¿no? Esta activación de esta enzima lo que va a producir metabolismo de la glucosa y a través de diferentes vías metabólicas se van a producir los diferentes factores que resultan de esta vía. El sorbitol, por un lado, y la producción de NADP positivo. Entonces, como consecuencia de esta activación, tenemos cuatro puntos que resumen la hiperactividad de la vía de los polioles. 1, producción de sorbitol, producción de fructosa, disminución del NADPH y aumento de la nicotinamida adenin dinucleótidos reducido, NADH. Para que nosotros podamos entender qué efecto tiene sobre el riñón, es que el aumento del NADH favorece la síntesis de diacilglicerol, lo que ocurre tanto en el daño renal como en el retiniano, pero no en la afectación neuronal. Y por otra parte, el consumo de NADPH favorece el estrés oxidativo al disminuir el cociente glutatión reducido oxidado, lo cual acelera los procesos de glicosilación, así como aumento de la actividad de la vía de las pentosas, activando a su vez a la proteínquinasa C debido al aumento de la síntesis de nuevo del diacilglicerol, un potente estimulador endógeno de esta enzima. Voy a retroceder un poquito sobre esta misma figura, sobre esta imagen que nos muestra la activación de diferentes vías metabólicas y de la activación de la vía de los polioles podemos entender que
que se producen diferentes tipos de sustratos que tienen efecto directo sobre la activación de la proteína quinasa C, ¿no? Y posteriormente la activación de la proteína quinasa C también tiene efecto directo sobre la liberación de factores de crecimiento. Pero vamos a poder revisar un poquito más nuevamente sobre las diferentes etapas. Y la proteína quinasa C es una enzima de la familia de la serina treonina quinasa que comprende 15 isoformas que tienen en común el ser capaces de fosforilar las proteínas responsables de la transducción de señales intracelulares, cuya consecuencia es la regulación de diversas funciones vasculares que incluyen la contractilidad, el flujo, la proliferación celular y la permeabilidad vascular. Y bueno, todos estos sustratos que se van produciendo por la activación de las diferentes vías también van a estar asociadas a la producción de productos avanzados de la glicosilación. La glicosilación avanzada es el proceso no enzimático por el cual se produce la unión de azúcares reductores como la glucosa a diferentes moléculas como las proteínas, ¿no? Y la producción de estos productos se ha relacionado con diferentes efectos a nivel renal, como la modificación de componentes estructurales de la membrana basal o de la matriz extracelular, y además se han descrito receptores para estimular la aparición de nuevos productos de la glicosilación que se expresan en diferentes localizaciones renales, incluyendo los podocitos, células endoteliales, en las células musculares, en las células mesangiales y las células tubulares, ¿no? Como se puede entender, existe una alta actividad metabólica en el riñón por la activación de estas diferentes vías metabólicas, lo que va a generar o va a determinar la generación de una importante cantidad de moléculas oxidantes, entre las que se destacan las especies reactivas del oxígeno, lo que se denomina como ROS en la literatura. Y estos ROS, estas especies reactivas del oxígeno, están compuestas por el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido, ¿no? Que van a ser producto también de toda la actividad metabólica incrementada dentro del riñón por la activación de las diferentes vías metabólicas. Algo muy importante que hay que mencionar es que el estrés oxidativo es la situación en la que existe un exceso de estas moléculas altamente reactivas con capacidad oxidante que ha sido relacionada con importantes acciones deleterias como peroxidación lipídica, oxidación de proteínas, daño de ácidos nucleicos, inducción de factores de transcripción, estimulación de la hipertrofia y proliferación celular e inducción a la apoptosis, ¿no? La consecuencia general de todos estos mecanismos activados generalmente van asociados a fenómenos de inflamación y reparación tisular en la patogenia de la enfermedad. Entonces, en este sentido, las complicaciones microvasculares presentes en la diabetes constituyen un paradigma de la acción lesiva de numerosas citoquinas inflamatorias y factores de crecimiento, ¿no? Entonces, dentro de la activación de estos sistemas metabólicos, también se han logrado identificar la activación de factores de crecimiento que van asociados a la fisiopatología de la nefropatía diabética. Y entre los más destacados se encuentra el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor de crecimiento del tejido conectivo. Existe una relación entre la inflamación y las complicaciones de la diabetes, que es un tema de gran interés, existiendo hoy una evidencia sobre la estrecha interrelación que existe entre la inflamación y la nefropatía diabética. Se han podido identificar
diferentes citoquinas inflamatorias presentes durante la enfermedad y que están asociadas a inducción de la expresión de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, a incremento de la expresión y síntesis de moléculas de adesina y selectina, estimulación de la síntesis y liberación de quimiosinas, citoquinas y factores de crecimiento, incremento en la expresión de fibronectina, estimulación, producción del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, incremento en la síntesis de prostaglandina E2 y fosfolipasa A2, amplificación de la respuesta secretora de las prostaglandinas E2 a la angiotensina 2 e inducción de la formación de especies reactivas del oxígeno, reducción de la expresión de trombomodulina, inducción de alteraciones hemodinámicas intraglomerulares, aumento de la permeabilidad de las células endoteliales vasculares, alteración de la síntesis de ácido hialurónico, incremento y reabsorción tubular de sodio, e inducción de hipertrofia glomerular, inhibición de la relación dependiente del endotelio, estimulación de reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares y leucocitos, inducción de la proliferación y contracción de células mesangiales, inducción de la apoptosis y necrosis celular y la citotoxicidad directa sobre células renales, ¿no? Son diferentes factores que están asociados al daño renal, ¿no? Como han podido observar, existen un factor determinante que es el estado de hiperglicemia crónico de los pacientes diabéticos, sobre todo mal controlados, que como hemos podido ver en el primer gráfico, en la que se observaba que con un peor control de la diabetes con hemoglobinas glicosidadas altas, la probabilidad del riesgo de complicaciones microvasculares era mucho mayor y mucho más frecuente, ¿no? Pero hasta hoy en día no conocemos y no es, mejor dicho, no es posible predecir qué pacientes diabéticos van a desarrollar la enfermedad, la nefropatía diabética. Sabemos que solamente un porcentaje de los pacientes diabéticos van a desarrollar esta complicación y que además, a pesar de una misma estrategia terapéutica, algunos presentarán una buena respuesta al tratamiento, mientras que otros permanecen estables o progresan hacia la insuficiencia renal. Todo ello está sugiriendo la existencia de factores genéticos relacionados con el desarrollo y la progresión de la nefropatía diabética, así como la respuesta al tratamiento. Y hoy, en base a la nueva evidencia de que existen factores genéticos asociados, es que hoy en día se están desarrollando diferentes tipos de estudios de los que podemos mencionar, por ejemplo, estos 4 proyectos, estas investigaciones, the FIND, el EURAGEDIC, el EUREGEN y el GenCure, ¿no? Entonces, todos estos tratan de identificar algún factor genético que esté asociado al desarrollo de la nefropatía diabética en los pacientes diabéticos. Conocemos que en los pacientes diabéticos que han presentado la enfermedad, la nefropatía diabética, en la mayoría han tenido una evolución progresiva durante muchos años. Y en este cuadro se resume esta situación. Miren que en el inicio preclínico, cuando el paciente está en una etapa antes del diagnóstico clínico, un paciente con un estado de hiperglicemia inicial, en etapas iniciales, miren que se han logrado identificar que ya incluso en las etapas de prediabetes existen cambios funcionales a nivel renal, como el incremento de la tasa de filtración glomerular, la presencia de albuminuria reversible y un aumento del tamaño renal, ¿no? Y desde el diagnóstico de la enfermedad, incluso hasta los 5 años, después de los 5 años de diagnóstico, ya se empiezan a presentar otro tipo de cambios que muestran la evolución de la nefropatía diabética.
A los 5 años lo que es más frecuente evidenciar es la aparición de una microalbuminuria, que lo que nos muestra es el inicio de la disfunción endotelial. A partir de los 5 años se establece lo que se ha denominado como nefropatía temprana, en la que clínicamente se puede observar elevación de la presión arterial, y lo que podemos observar a nivel renal es la aparición de hiperfiltración y microalbuminuria. Y en el periodo de nefropatía avanzada, que se presenta aproximadamente a los entre los 11 y 23 años de haberse establecido la enfermedad, es que se presenta inicialmente una etapa muy importante o decisiva dentro de la evolución de la enfermedad, que es la etapa de la proteinuria establecida, ¿no? Que en esta etapa de la enfermedad, la manifestación más importante está asociada a un nivel de proteinuria en orina de 24 horas mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas. Si la enfermedad renal ha atravesado todos estos estadios y ha llegado a asociarse a una proteinuria mayor a 300 miligramos, es que lamentablemente la evolución de la nefropatía diabética es lamentablemente hacia una insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, es muy importante conocer la evolución de estas diferentes etapas, porque podemos entender que el diagnóstico temprano en la etapa preclínica y en el estadio de nefropatía temprana son los estadios en los que, con un tratamiento adecuado dirigido al control de la enfermedad de la diabetes y de otros factores como la hipertensión, dislipidemia y otros factores, pueden ayudarnos a controlar la progresión de la enfermedad e incluso en algunos casos revertir la enfermedad, la complicación de la nefropatía diabética. Lamentablemente, si esta condición no ha sido identificada, no ha sido tratada, la evolución posterior hacia una nefropatía avanzada nos muestra una etapa irreversible y que lamentablemente va a evolucionar hacia una etapa de insuficiencia renal crónica terminal, que va a requerir un tratamiento dialítico para poder continuar sobreviviendo, ¿no? Entonces, también podemos emplear, para entender la evolución natural de la enfermedad, también podemos emplear una clasificación de acuerdo a los estadios evolutivos, y la más conocida es la clasificación de Mogensen, ¿no? Entonces, que la clasificación de Mogensen nos habla de 5 estadios de la enfermedad, y cada uno tiene ciertas particularidades y las que vamos a describir. El estadio 1 de la nefropatía diabética, de acuerdo a esta clasificación, se caracteriza, puede diferenciarse en los diabéticos tipo 1, en los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 1, lo que se observa es un aumento del tamaño renal, que puede estar asociado a hipertrofia glomerular y a un estado de hiperfiltración. En los diabéticos tipo 2, el tamaño renal puede no estar aumentado y el filtrado glomerular está aumentado comparado con la población sana de igual edad y peso en aproximadamente 15% del filtrado glomerular esperado, ¿no? La hiperfiltración puede mantenerse por un periodo de 10 años y posteriormente evolucionar hacia el estadio 2. El estadio 2 de la nefropatía diabética en los diabéticos tipo 1 generalmente puede estar presente a partir de los 5 años del diagnóstico, se manifiesta con expansión mesangial y engrosamiento de la membrana basal. En los diabéticos tipo 2 el comienzo de aparición es más incierto
y los cambios histológicos también son parecidos a los pacientes con diabetes tipo 1, con expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Hasta el estadio 2 se las denomina también como una etapa clínicamente silente. Puede aparecer microalbuminuria en forma transitoria en presencia de hiperglicemia o actividad física, ¿no? El estadio 3 de microalbuminuria o nefropatía incipiente. El estadio 3 en los diabéticos tipo 1 se presenta entre los 5 a 15 años de la enfermedad, tiene una prevalencia de aproximadamente 20% de los pacientes diabéticos. La presión arterial en esta etapa puede aumentar con la progresión de la enfermedad, puede empezar a disminuir el filtrado glomerular y el 80% de estos pacientes progresa hasta el estadio 4. En los diabéticos tipo 2 el estadio 3 se manifiesta. Puede estar presente en el momento del diagnóstico de la diabetes. En este mismo momento, el estudio de la función renal puede con mucha frecuencia establecer ya un estadio 3 de la nefropatía diabética. Tiene una prevalencia entre el 20 y 40% y el 20% progresa al estadio 4. Generalmente, en el estadio 3 se asocia a un mal control glicémico, a hipertensión arterial y a una modificación del ritmo circadiano de la presión arterial y sobre todo suele estar asociada con factores de riesgo como el tabaquismo, ¿no? En esa etapa también se ha visto que el estadio 3 se acompaña con mucha frecuencia de retinopatía o un incremento del riesgo de retinopatía, ¿no? En el estadio 2 y 3, lo que más caracteriza a estas etapas es la aparición de albuminuria, ¿no? Entonces, la albuminuria es la detección de albúmina en orina y esto se puede realizar mediante 3 pruebas. Orina de 24 horas, recolección parcial o una muestra aislada para medir la relación albúmina urinaria creatinina. ¿Ok? El método mejor utilizado, más frecuentemente utilizado, es la detección de albúmina en orina de 24 horas, que es más, se considera el gold estándar para el diagnóstico de esta condición, ¿no? Tiene una dificultad y sobre todo está asociada a la recolección de la orina, ¿no? Entonces, la detección de microalbuminuria nos puede dar 3 niveles de microalbuminuria. Menor a 30 miligramos en 24 horas, que se considera normal, y microalbuminuria entre 30 a 300 miligramos, que se denomina microalbuminuria, que es el nivel patológico de albúmina en orina. ¿Ok? Por encima de 300 miligramos decilitro, la microalbuminuria es denominada ya macroalbuminuria por la cantidad y además porque suele estar asociada a otro tipo de fracciones proteicas, y es que por esta razón niveles por encima de 300 miligramos de albuminuria se denominan usualmente como macroalbuminuria, ¿no? Y abajo tienen otros medios para poder medir albuminuria que ya se los mencioné, la recolección parcial y en muestra aislada para medir la relación albúmina urinaria creatinina, ¿no? Es importante conocer que la microalbuminuria también puede estar presente en otras condiciones que no están específicamente relacionadas con la nefropatía diabética. Es más, que suelen estar asociadas a situaciones incluso de actividad diaria, como el ejercicio físico,
¿no? Pero también están asociadas a otro tipo de condiciones no diabéticas como la fiebre, la infección urinaria, en pacientes con hipertensión arterial no controlada, hiperglicemia con cetonemia y en la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando se haga una evaluación de microalbuminuria, se debe descartar estas condiciones para poder calificarlas como microalbuminuria renal diabética y poderlas distinguir o descartar que estén asociadas a otras condiciones, ¿no? El valor de la microalbuminuria no solamente es un marcador, está en relación a la enfermedad renal como marcador de enfermedad renal, sino que hoy en día conocemos que también es un factor determinante de riesgo cardiovascular. El hallazgo de microalbuminuria obliga a optimizar el control de otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué razón? Porque también se ha podido evidenciar en diferentes estudios que a mayor nivel de microalbuminuria, los eventos cardiovasculares son mucho más frecuentes. Entonces, el valor de la determinación de microalbuminuria también es mucho más importante y no solamente en relación al enfoque nefrológico, ¿no? En este gráfico, en este estudio se han podido medir identificar diferentes niveles de albuminuria, menor a 150 miligramos, entre 150 y 300 miligramos. Y bueno, lo que se ha podido evidenciar es que la mortalidad de origen cardiovascular en estos pacientes era mucho mayor en los pacientes que tenían albuminurias por encima de 300 miligramos litro, ¿no? Entonces, este estudio ha sido uno de los principales estudios para poder correlacionar la importancia de la albuminuria y el riesgo cardiovascular, ¿no? Pero bueno, el estadio 4 de la nefropatía diabética, que también se ha denominado de nefropatía clínica, se caracteriza en los diabéticos tipo 1 por proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Generalmente pueden estar asociados, con mucha frecuencia, pueden estar asociados a un síndrome nefrótico, a hipertensión arterial, a insuficiencia renal crónica progresiva, con una disminución de la tasa de filtración de 5 a 10 ml minuto por año y con frecuencia están asociados ya a retinopatía diabética. En los diabéticos tipo 2, también el estadio 4 se manifiesta con insuficiencia renal crónica progresiva, con un descenso de la tasa de filtración glomerular entre 5 a 10 ml minuto año. Y bueno, se ha podido evidenciar también que el estadio 4 en los diabéticos tipo 2 tiene una velocidad de progresión bastante desigual en relación a los grupos raciales, ¿no? Se ha visto que los grupos raciales afro, ¿no? Tienen una más rápida evolución de la enfermedad en relación a otros grupos raciales, ¿no? El 20% de los diabéticos tipo 2 con nefropatía clínica o estadio 4 evolucionan a insuficiencia renal crónica terminal en el curso de 20 años. El 50% de los diabéticos tipo 1 con nefropatía clínica van a evolucionar a insuficiencia renal crónica terminal en 10 años y el 75% a los 15 años. ¿Qué es lo que debemos entender? Que los diabéticos tipo 1 son los pacientes que con más frecuencia se complican con nefropatía diabética y es el grupo de pacientes que evoluciona en mayor número a una enfermedad renal crónica terminal, ¿no? El estadio 5 de la nefropatía diabética también es conocida como insuficiencia renal crónica terminal y el comportamiento de este estadio en los pacientes diabéticos tipo 1 es
de esta forma, ¿no? Aparece generalmente a los 20 años del diagnóstico de la enfermedad. La sobrevida a los 5 años de los pacientes en este estadio es de apenas el 20%. Se conoce que la mejor sobrevida en este estadio es llegando al trasplante renal. En los diabéticos tipo 2 también la sobrevida es parecida, 20% a los 5 años y aparentemente la mejor opción terapéutica para este grupo de pacientes es el trasplante renal, ¿no? En la histopatología hay que notar, hay que destacar cambios histológicos, sobre todo a nivel de la membrana basal, ¿no? Y ustedes conocen que la membrana basal es parte de la vasera de filtración glomerular. Aquí en la imagen de la derecha tenemos una representación gráfica microscópica, la vasera de filtración glomerular, en la que tenemos el endotelio fenestrado de los capilares glomerulares, la membrana basal y el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que está conformado por los porocitos con sus pedicelos, con sus prolongaciones, ¿no? Esta es la vasera de filtración glomerular. En las imágenes de abajo podemos observar en un corte transversal, en un corte en un riñón normal y en un riñón con nefropatía diabética, ¿no? Los cambios más importantes que se observan es que básicamente en el riñón del paciente diabético lo que podemos observar es un engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Que esto es fácilmente evidenciable en estas dos imágenes, ¿no? Un riñón normal con la vasera de filtración intacta, conservada, y en un paciente diabético en el que ya la enfermedad, la nefropatía diabética está manifiesta y en la histología lo que podemos observar es el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Pero también existen otro tipo de cambios que hemos mencionado, como la proliferación mesangial y, bueno, la atrofia tubular en etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿no? En la histología también podemos observar estas alteraciones, ¿no? Esta es es un corte histológico de un riñón que se ha tenido con la tinción básica, en la que aquí pueden observar el corpúsculo de Malpighi, ¿no? En este lugar lo que podemos observar es en los espacios vacíos, que son probablemente parte de los capilares glomerulares, pero también tenemos proliferación celular, que corresponde a mesangio, y aquí una imagen nodular, ¿no? Una imagen nodular que se ha asociado como parte de la nefropatía diabética, y este hallazgo se lo denomina como glomerulosclerosis nodular, que se ha diagnosticado como parte de la nefropatía diabética, ¿no? Hoy conocemos que existen diferentes factores de riesgo de progresión de la nefropatía diabética, y entre los más importantes están la hipertensión arterial, la proteinuria, una hiperglicemia mal controlada. La proteinuria, cuanto más alta, es un factor determinante para la evolución de la enfermedad. La hiperglicemia mal controlada y más alta es un factor determinante para la evolución de la enfermedad. El tabaquismo, lamentablemente, es determinante para la progresión de la enfermedad, la hipercolesterolemia y el inadecuado control de la ingesta proteica, ¿no? El tratamiento busca como objetivo principal impedir o retrasar o revertir la evolución de cada una de las etapas de la nefropatía diabética, ¿no? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Primero, mantener una glicemia controlada. ¿Y cómo podemos
llegar a cómo podemos alcanzar este objetivo, llegando a niveles de hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. Es importante un control adecuado de la presión arterial en pacientes que no tienen proteinuria. El objetivo está por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, y en aquellos pacientes diabéticos que ya presentan proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas, el objetivo de presión arterial es mucho más estricto, alcanzar una presión arterial por debajo de 125-75 milímetros de mercurio, alcanzar un nivel de LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro, suspender el tabaquismo, una dieta hipoproteica con un aporte de 0.8 gramos kilogramo día, y cambios en el estilo de vida con reducción de peso, actividad física, reducción del consumo de sal y de alcohol, ¿no? El control glicémico es por sí mismo el objetivo principal, porque si se llega a tener un control glicémico adecuado desde el diagnóstico de la diabetes, incluso cuando ya se presentan las primeras etapas de la enfermedad de la nefropatía diabética, los beneficios suelen ser muy importantes y suelen manifestarse como reversión de la hipertrofia glomerular, de la hiperfiltración. Con un control adecuado de la glicemia se puede retrasar la aparición de la microalbuminuria, estabilizar o disminuir la microalbuminuria y reducir los niveles de los lípidos. También dentro del manejo de dietéticos es importante, como mencionamos, la restricción proteica, y esto básicamente porque la alta ingesta proteica produce aumento de flujos plasmático renal, hipertensión intraglomerular y progresión del daño renal. Por eso es que la recomendación es restricción de la ingesta proteica por debajo de 0.8 gramos kilogramo día, ¿no? El control de la dislipidemia es muy importante porque la nefropatía diabética suele acompañarse con dislipidemia, y esto puede provocar daño renal directo por acumulación de lípidos en los macrófagos intraglomerulares, alteración de los lípidos del tejido cortical y alteración hemodinámica renal, ¿no? Y la dislipidemia definitivamente se ha visto en muchos estudios que se asocia a progresión de la insuficiencia renal, y además está asociada a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Para alcanzar objetivos de control de diabetes, es importante conocer el tratamiento con antidiabéticos orales, biguanidas y los diferentes medicamentos, ya que muchos tienen depuración renal. El objetivo del control de la hipertensión arterial también es importante. Ya hemos mencionado los objetivos de presión arterial, y algo muy importante dentro del manejo de la hipertensión arterial está el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARADs, ¿no? Estos medicamentos que desde ya se consideran los principales, el primer escalón dentro del manejo de la hipertensión arterial, también están asociados a una disminución de la proteinuria en los pacientes con nefropatía diabética, ¿no? Entonces, parece ser que el uso de este tipo de medicamentos van a disminuir la progresión de la nefropatía diabética independientemente del adecuado control de la presión arterial. Y puede observarse además la remisión y regresión de la nefropatía diabética con un estricto control de la presión arterial con el uso de estos medicamentos, o la combinación de IECA o ARA2, que puede ser más efectiva para reducir la proteinuria. Bueno, este es un algoritmo que nos ayuda a poder establecer un manejo adecuado de los pacientes renales, pero bueno, es lo que quería presentarles. Si tienen alguna consulta, por favor.
Doctor, buenas tardes. Sí, en el hallazgo de una microalbuminuria, ¿habría alguna oportunidad de que haya daño renal? ¿Que haya presencia de daño renal? Hola, Walter. Muy bien. La microalbuminuria ya es patológico, debe calificarse patológico. Y la detección de microalbuminuria no se realiza de forma frecuente. La detección se debe realizar mediante el análisis, mediante esta prueba que se realice, que se debe solicitar claramente, ¿no? Detección de microalbuminuria en orina de 24 horas, ¿no? La detección en los rangos de 150 y 300 miligramos ya nos habla de daño renal, ¿ya? Ya cuando hablamos de algo de fisiología renal, hablamos de que la barrera de filtración glomerular es selectiva. Por tal razón, algunos solutos plasmáticos no atraviesan esta barrera, ¿no? Entonces, entre ellos están las proteínas, ¿no? Y la albúmina es una fracción de las proteínas que no debería atravesar la barrera y por tal razón no debería aparecer en orina. Existen ciertas condiciones, como hemos mencionado, que pueden estar asociadas a la aparición de microalbuminuria, como situaciones que no son situaciones que no están asociadas a enfermedad, por ejemplo, el ejercicio físico, y otras que están asociadas a otras situaciones, otras enfermedades como fiebre, incluso la enfermedad cardiovascular puede estar asociada a albuminuria, pero desde ya la aparición de albuminuria es patológico. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nada, Walter. Bueno, entonces, amigos, vamos a quedar en esto, por favor, estén atentos, vamos a pasarles algunas tareas ya por el Classroom, y bueno, quedaríamos acá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego.